Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Dos nombres que durante mucho tiempo han hecho latir más fuerte los corazones de miles de fans. Pero lo que nadie esperaba sucedió. Esla, durante una reciente entrevista, rompió en llanto y pronunció palabras que dejaron a todos helados. Halil İbrahim Ceylan, perdóname. Sí, lo dijo. Una frase que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha puesto a las redes sociales en llamas. Todo comenzó cuando Esla Turkoglu, quien desde hace meses se ha mantenido un tanto alejada del foco mediático, aceptó conceder una entrevista exclusiva para una cadena local en Estambul. Aunque inicialmente se esperaba que la actriz hablara sobre sus nuevos proyectos y su crecimiento profesional, lo que ocurrió en ese set fue algo completamente inesperado. Con una expresión visiblemente afectada, Esla comenzó a hablar sobre el pasado, y sin poder contener las lágrimas, confesó, durante mucho tiempo guardé silencio. Pero ya no puedo más. Halil fue muy importante en mi vida, y siento que cometí errores que hoy no me dejan dormir. Esta declaración generó un silencio tenso en el estudio. El presentador, sorprendido pero profesional, le preguntó si estaba hablando de Halil İbrahim Ceylan, su excompañero de reparto y con quien se rumoreaba tenía una relación amorosa fuera de cámaras. La actriz, con la voz quebrada, simplemente asintió y dijo, sí, él. Halil fue más que un colega, fue un apoyo, un amigo y, algo más. No supe valorarlo. La historia entre Esla y Halil ha sido objeto de especulación durante años. Su química en pantalla era tan real que muchos se preguntaban si había algo más entre ellos. Aunque ambos siempre mantuvieron una postura reservada, ahora parece que esas sospechas tenían fundamento. En palabras de Esla, a veces, el miedo al que dirán, el orgullo o la presión de la fama nos impide actuar con el corazón. Me alejé cuando debí quedarme. Lo que hace esta situación aún más intrigante es el hecho de que Halil İbrahim Ceylan no ha hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas al actor afirman que él se ha mostrado conmovido al ver la entrevista. Un amigo cercano, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló, Halil la vio. Se quedó en silencio durante varios minutos y luego dijo, nunca esperé escuchar eso de ella. Nunca, punto. Las redes sociales, por supuesto, estallaron tras la emisión de la entrevista. Hashtags como #Esla y Halil y #Perdóname Halil fueron tendencia en cuestión de horas. Fans de todas partes del mundo comenzaron a compartir sus reacciones, muchos con mensajes de apoyo para ambos artistas. Algunos incluso expresaron su deseo de que vuelvan a estar juntos, al menos en una producción televisiva. Y es que esta historia, cargada de emoción, arrepentimiento y sentimientos no resueltos, ha tocado la fibra más sensible del público femenino. Mujeres de todas las edades se identifican con el dolor de Esla, con esa sensación de haber dejado escapar algo valioso. Me vi reflejada en ella. A veces una se equivoca, y cuando se da cuenta, ya es tarde, escribió una usuaria en Twitter. La conmoción no tardó en llegar también a los medios internacionales, que replicaron la noticia y comentaron el impacto emocional que la confesión de Esla ha generado. En programas de farándula de Latinoamérica, España y hasta en comunidades de fans en Medio Oriente, se debatía sobre la sinceridad de sus palabras y lo que eso podría significar para el futuro de ambos actores. Mientras tanto, Halil İbrahim Ceylan fue visto recientemente en un evento benéfico en Ankara, donde los reporteros, como era de esperarse, intentaron obtener alguna reacción. Aunque el actor evitó hablar directamente del tema, una sonrisa nostálgica se dibujó brevemente en su rostro cuando le preguntaron por Esla. No fue una confirmación explícita, pero tampoco una negación. Ese gesto fue interpretado por muchos como una señal de que algo aún vive en su corazón. En redes sociales, los seguidores más fieles de la pareja han comenzado a recopilar videos, entrevistas pasadas y escenas compartidas entre ambos, en un intento por revivir los momentos que alimentaron el vínculo que, según Esla, nunca terminó del todo.
Algunos incluso han creado videos con música melancólica y subtítulos que reflejan el dolor y el deseo de redención que la actriz expresó con tanta intensidad. Pero más allá del espectáculo mediático, hay una dimensión profundamente humana en esta historia. Una mujer valiente, expuesta ante millones, enfrentando sus propios errores con una honestidad brutal. Un hombre aparentemente en silencio, pero claramente conmovido. Y un público dividido entre el deseo de verlos juntos nuevamente y el respeto por su proceso individual. Los comentarios no se detienen. Ella no solo habló por ella, habló por todas nosotras que alguna vez dejamos ir a alguien por miedo o por orgullo, escribió una fan en Instagram. Otro añadió, no importa si vuelven o no, lo importante es que se perdonen y sanen. Mientras tanto, los rumores sobre un posible reencuentro profesional comienzan a tomar fuerza. Se ha filtrado la posibilidad de que ambos estén siendo considerados para protagonizar una nueva serie romántica de alto perfil que comenzaría a rodarse el próximo año. Aunque ninguna de las agencias de representación ha confirmado la información, muchos creen que sería una oportunidad única no solo para verlos nuevamente en pantalla, sino también para cerrar ese capítulo abierto con una historia que imite, o repare, lo vivido fuera del set. Los expertos en relaciones públicas y psicólogos invitados a programas de televisión han ofrecido diferentes interpretaciones sobre el comportamiento de Sla. Algunos creen que su llanto refleja un proceso de duelo por algo que siente verdaderamente perdido, mientras otros sugieren que podría haber una intención de reconciliación pública. Pero todos coinciden en algo. Pocas veces se ha visto a una figura pública mostrar tanta vulnerabilidad en directo. En una era en la que las relaciones son constantemente expuestas y editadas para verse perfectas, la crudeza y sinceridad de Sla ha sido refrescante. Una muestra de que, detrás de los flashes y guiones, hay seres humanos que aman, sufren, se equivocan y, cuando tienen el valor, piden perdón. Hasta ahora, no se ha confirmado si Alil responderá públicamente a esta súplica emocional. Sin embargo, el silencio también habla, y muchos esperan que su próximo paso sea tan sincero como las lágrimas de ella. Con cada día que pasa, crece la expectativa. ¿Responderá Alil con palabras o con hechos? ¿Será este el comienzo de una segunda oportunidad? ¿O simplemente un cierre necesario para dos almas que alguna vez caminaron juntas? Sea cual sea el desenlace, el gesto de Sla ha marcado un antes y un después en su carrera y en la percepción que el público tiene de ella. No solo como actriz, sino como mujer valiente, capaz de reconocer sus errores y expresarlos sin máscaras. Y así, con el eco de un perdóname que aún resuena, el mundo espera. Porque a veces, una sola palabra tiene el poder de abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Y quizás, solo quizás, esta historia aún no ha terminado. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Alil debería perdonarla? ¿Se merecen una segunda oportunidad? Deja tu comentario abajo, nos encantaría leerte. Y si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video como este. Hasta la próxima, corazones.